Hola a todos. Hoy es lunes, 1 de junio de 2026. June 1st, Larry, 2026. Good Lord. Madre mía. You know, Mira, cuando llegas a mi edad, el tiempo empieza a escurrirse, a volar. Pensaba que acabábamos de celebrar Nochevieja, y míranos, ya han pasado 6 meses. here we are, 6 months later. Sí, exactamente. Just By the way, Por cierto, bonita camisa. Hoy vas bien de estilo. today. Sí, simplemente te sigo. you. Soy una mala influencia. Yeah, you. Larry, I want to start with the breaking news. What's Sí, going on Larry, right now. quiero empezar con la última hora de lo que está ocurriendo ahora mismo, porque hace unos momentos hemos sabido que Irán está manteniendo conversaciones indirectas e intercambios de mensajes con Estados Unidos. Creo que están hablando sobre Líbano y han dicho que mientras continúen este tipo de ataques en Líbano y en Gaza, no habrá conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Además, Irán y el Frente de Resistencia también han informado de que, si algo sucede, porque Israel quiere atacar la parte sur de Beirut, en Daya, donde vive mucha gente, es prácticamente imposible evacuar a toda esa población de Daya. Y han dicho lo siguiente: Irán ha declarado que va a cerrar todos esos puntos estratégicos, el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb, al mismo tiempo, y que todo volverá a ser como durante la guerra. Pero la diferencia ahora es que se sumará Bab el-Mandeb, lo que significa que los yemeníes se unirán a la lucha. Allá. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos y qué está pasando en Asia Occidental? Well, we need to cue up the old musical. Again, this is before you. Tenemos que poner el viejo musical. Otra vez, esto fue antes de que tú nacieras. The Music Man. Tenemos un problema aquí mismo, en River City. Sí, exactamente, tenemos un problema. Bueno, todo el asunto es que, ya sabes, Israel lleva violando el alto el fuego desde hace 2 semanas, pero en los últimos 5 días la cosa ha ido a peor. Porque si recuerdas, volviendo a abril, fue el 14, el 15 de abril, hubo ese primer acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Básicamente, Estados Unidos dejó de bombardear Irán, y eso fue más o menos el 7 u 8 de abril. Y pasaron otros 3 o 4 días, antes de que Irán dijera, oye, hay que incluir al Líbano y los ataques contra los palestinos. Eso tiene que parar. Así que eso entró en vigor. Creo que se mantuvo durante unos 5 días, quizá un par de semanas. Maybe a couple of weeks. And there were some Hubo algunos abusos, violaciones de ese alto el fuego. Pero ahora ya no hay alto el fuego. Israel ha vuelto a una guerra total, con ataques completos contra Hezbollah. Y Hezbollah está respondiendo con misiles, cohetes y drones hacia el norte de Israel. Así que la guerra ha vuelto a estar en plena intensidad. Y con Irán adoptando esta postura, vinculando ambos frentes, eso es lo realmente nuevo en toda esta situación. Los iraníes están conectando lo que ocurre en Líbano y en Israel con cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos. No se puede separar. No se puede fingir que esto es solo un conflicto entre Estados Unidos e Irán. No. También están en juego las vidas de los palestinos. Al menos Irán es el único país del mundo que está plantando cara, intentando hacer algo por esa gente. Y ahora quizá los hutíes se unan. Ya veremos. And now maybe the Houthis will join. We'll see. What do they have, Larry, in the Middle East? If some ¿Qué tienen, Larry, en Oriente Medio si pasa algo entre Irán y Estados Unidos? Según las fuentes iraníes, hemos sabido que han llevado muchas armas a la región, incluso más de las que tenían antes de que empezara la guerra, el 28 de febrero. Y eso es una parte, la parte ofensiva. Tenemos que ver la combinación entre las capacidades defensivas y las ofensivas. ¿Qué tenemos ahora mismo en Oriente Medio? What do we have right now in the Middle East? Well, there are reports that Bueno, hay informes de que, en realidad no son informes públicos. Déjame corregir eso. Me han dicho por alguien con acceso, o digamos una fuente bien informada con acceso, que China ha proporcionado a Irán como mínimo un misil antibuque supersónico, pero, al parecer, también algunos otros misiles balísticos importantes que antes no tenía.
Ya sabes, son misiles de combustible sólido, lo que hace que sea más fácil cargarlos y lanzarlos. Así que sí, Irán está ahora en una posición con más armamento del que tenía al comienzo de la guerra, el 28 de febrero. Pensemos en ello, marzo, abril. Ya han pasado más de meses, 3 meses y 2 días. 3 months and 2 days. And this is, one of the things. Y esto es, ya sabes, una de las cosas que Irán no hizo mucho durante esas primeras, digamos, 7 semanas de guerra. Bueno, 5 semanas, porque los intercambios de misiles duraron unas 5 o 6 semanas. Luego llegó el alto el fuego, pero no atacaron de forma agresiva las bases aéreas militares israelíes donde están esos distintos aviones. No me sorprendería que ahora, en esta nueva fase, sí lo hicieran. De hecho, esto va a reiniciarse. Va a reiniciarse esta semana. Los ataques de Estados Unidos van a intensificarse, tanto contra la navegación en el Golfo Pérsico, como creo contra buques de guerra estadounidenses. Y vamos a ver, creo, ataques más agresivos de Irán contra los aeródromos en Israel y en Jordania. Así que sí, este periodo de calma que hemos tenido durante, 8 o 9 semanas, se ha acabado. La pregunta es, ¿por qué necesita Israel atacar Doha ahora si la sitio sur del Líbano? Si están en una buena posición. Y hemos sabido, Larry, por parte de Hezbollah, que según ellos, una base subterránea perteneciente al ejército del régimen israelí, situada en la ciudad ocupada de Tiberíades, fue atacada con fuego de cohetes. Y al parecer, 137 oficiales y soldados resultaron heridos en ese ataque, según informó Hezbollah. Así que Hezbollah dice que atacó e hirió a 137 israelíes, 137, pero eso incluye a todos los de las últimas 2 semanas. Dice 137. No fue solo un único ataque, ¿vale? In the last 2 weeks, it says 137. It wasn't just one single attack. Okay. And it says 100, that's the Y dice 100. Sí, ese es el número para 2 semanas. Y por eso, ya sabes, mucha gente se pregunta, ¿por qué necesita Israel atacar Dahiyya si le va bien en la parte sur del Líbano? Si están cruzando el río Litani. ¿Cuál es tu respuesta a eso? What is your answer to that? Oh, no, I have no answer to that. It is just. Oh no, no tengo respuesta para eso. Es que su idea es matar y destruir todo lo que puedan, y ven Dahiyya como un bastión de Hezbollah. Así que, ya sabes, para ellos matar mujeres y niños, no existe tal cosa como civiles, al menos desde el punto de vista de los sionistas. Por eso no les importa matar ni arrasar la zona, igual que han hecho en Gaza. Lo que está haciendo el gobierno de Israel es un crimen de guerra de primer nivel. Hay que detenerlo. Pero ya ves, el mundo está ahí, mirando, sin hacer nada. Y por desgracia, eso ha sido lo habitual a lo largo de la historia. Quiero decir, los israelíes hablan del Holocausto y de que, oh, Dios mío, los nazis intentaron exterminarlos. Y el mundo lo sabía, se quedó mirando y no hizo nada. Los hutíes fueron atacados por los tutsis en Ruanda. Otra vez, una masacre enorme, al menos 1 millón de personas. El mundo se quejó un poco, pero no tomó ninguna medida para detenerlo. Y ahora llevamos más de 2 años y medio con Israel asesinando sobre todo a mujeres y niños palestinos. Y ya sabes, matando médicos, periodistas, trabajadores humanitarios. Y aún así, se les permite aparecer en buena compañía en las Naciones Unidas. Deberían ser expulsados. No deberían estar en ningún sitio cerca de eso. Deberían ser aislados, tratados como una plaga. En lugar de eso, ya ves, todo el mundo lo tolera, y luego van, dan sus discursos en la ONU y fingen que son las víctimas. Los medios israelíes informaron, Larry, que Estados Unidos ha propuesto un acuerdo al Líbano, según el cual cesarían los ataques sobre Beirut y los suburbios del sur de la ciudad, hablan de Dahiyya,
a cambio de que Hezbollah deje de atacar a las fuerzas militares israelíes en el sur del Líbano. Es increíble lo que están haciendo. Ahora mismo están ocupando la parte sur del país. Dicen, vamos a golpear Beirut y el sur de Beirut. Pero si no queréis que os ataquemos, que destruyamos los civiles, entonces tenéis que atacarnos en el sur del Líbano, que ellos mismos están ocupando. ¿No es absurdo? Y Hezbollah rechazó esa propuesta. Por eso, Hey, look. Sí, bueno, mira, hay una palabra en Yiddish para esto. Se escribe C-H-U-Z-P-H, chutzpah. O como decía Michelle Bachmann, una excongresista de Estados Unidos, ella lo pronunciaba chutzpah. Pero en fin, eso es exactamente lo que es. Es pura chutzpah por parte de los israelíes. Es como el caso del chaval que mata a sus padres y luego pide clemencia al juez. Señor juez, no puede procesarme, soy huérfano. Sí, eres huérfano porque mataste a tus padres, desgraciado. Así que aquí tenemos a Israel pidiendo indulgencia justo cuando la gente responde a sus ataques. Y bueno, se puede entender, entiendo por qué lo pedirían. Quizás su cálculo fue, oye, pidámoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que digan que no. Hey, we asked, what's the worst that can happen? They'll say no. creo que la situación se está volviendo muy grave, Larry, y que vamos a tener otra vez esta guerra estallando. Esto es lo que uno de los altos funcionarios iraníes dijo a la agencia Fars News en Irán. La sangre de un palestino equivale a la sangre de un iraní. La sangre de un libanés equivale a la sangre de un iraní. Y la comunidad musulmana es una sola columna unida, hombro con hombro, en esta batalla. Exactamente. No van a renunciar a lo que están pidiendo Estados Unidos. Y no veo que Donald Trump tenga ningún tipo de solución para lo que está ocurriendo, porque no ha demostrado tener ninguna influencia sobre Benjamin Netanyahu. Bueno, yo espero que Irán haya podido jugar un poco con la bolsa con todo esto, ya sabes, hacer lo mismo que ha estado haciendo Trump. Porque Trump durante las últimas, no sé, ya vamos por 14 semanas, 13 semanas, lo que hacía era anunciar, oye, tenemos un acuerdo de paz, esto se va a firmar en cualquier momento, estamos cerca, muy cerca. Y claro, ¿qué pasaba entonces? Que el precio del petróleo bajaba y la bolsa subía. Así que, si vendías en corto o comprabas opciones de venta, podías sacar beneficio de esos movimientos. Así que si yo fuera Irán, empezaría por montar una empresa donde pudieras invertir miles de millones y luego salir a decir, no, oye, las negociaciones se han roto. De hecho, estamos preparándonos para desplegar un arma nuclear. Madre mía, el mercado bursátil se volvería loco. Podrían sacar provecho de eso, ya sabes. Ahora bien, no creo que estén haciendo eso, pero sería, bueno, es solo un recordatorio de los otros efectos colaterales de este conflicto. Si has estado siguiendo el mercado estadounidense, se ha estado comportando como si hubiera un acuerdo prácticamente cerrado. Está cerca, muy cerca. Y ya sabes, es en que ni llevamos fuertes. No, eso no tuvo wow. No es verdad. No, that ain't happening. It's not true. Stop getting taken in by, this. Dejad de dejaros engañar. Ya sabéis, esto es otra versión de Donald Trump. Es como Lucy, la del cómic de Charles Schulz, Charlie Brown. Lucy sostenía el balón y decía, vamos Charlie, pégale una patada. Charlie corría para darle y ella apartaba el balón en el último momento. Él salía volando por los aires y acababa de culo en el suelo. Pues así ha sido Donald Trump durante 13 semanas. Tenemos un acuerdo, ya casi, estamos cerca, muy cerca. Y ahora, como ha dicho Ron, ni siquiera estamos hablando con Estados Unidos. No hay nada de qué hablar hasta que se aborden las cuestiones de los palestinos y los libaneses. Que tengáis un buen día. Gracias por vuestra atención a este asunto. Thank you for your attention to this matter. Larry, creo que no hay manera de seguir con la situación actual en Asia Occidental, en el Golfo Pérsico. Con este bloqueo a Irán, tarde o temprano va a haber algún tipo de enfrentamiento y una escalada,
Y eso va a ser la guerra real entre Irán y Estados Unidos. Volviendo a la pregunta principal, la misma que hice antes, que olvidaste mencionar en tu respuesta, me refiero a las capacidades defensivas por parte de Israel. Supongamos que la guerra vuelve a empezar. ¿Cómo ver Estados Unidos a Israel? Bueno, ¿defenderlo con qué? Con sistemas de defensa aérea, por ejemplo. Con el sistema Patriot, sabemos que la guerra está fallando. Ya sabes, una y otra vez. Ni siquiera pueden interceptar esos cohetes de Hezbollah. Ahora, el domo de hierro está diseñado para interceptar, digamos, cohetes subsónicos. No está hecho para enfrentarse a misiles balísticos supersónicos o hipersónicos. Y la realidad es que el misil Patriot, el PAC-3, tampoco lo está. Se ha demostrado que no es eficaz. Si es eficaz. Estados Unidos no tiene suficientes. De hecho, prácticamente se han quedado sin existencias. Todo lo que podemos hacer es revisar los datos públicos y el número total de misiles en el inventario estadounidense, incluso con las estimaciones más optimistas, rondaría los 6.000, unos 6.400 a finales de 2025, es decir, hace unos 5 meses. Desde entonces, about 6,400 at the end of 2025, so as of 5 months ago. Now, since then, they've probably added, again to be generous, probablemente hayan añadido, siendo generosos, otros 300, ya sabes, unos 60 al mes durante 5 meses, más o menos. Porque el otro problema es que China ha cortado el suministro de minerales de tierras raras, que son ingredientes esenciales. Es como intentar hacer un pastel sin usar azúcar ni harina. No vas a tener un pastel. Así que, con eso, digamos 6.400. Y cuando haces las cuentas, tienes que lanzar al menos 2 misiles Patriot para interceptar una amenaza entrante. Eso significa que esos 6.400 pueden derribar 3.200 misiles enemigos. Y eso suponiendo que todos esos misiles se quedaran en Estados Unidos. Aunque sabemos con certeza que al menos entre 1.500 y 2.000 de esos PAC-3 se enviaron a gobiernos extranjeros. Arabia Saudí, Corea del Sur, Japón y Australia. Australia. So, you subtract that. Well, now we're down to like Así que restas eso. 4,400. Bueno, ahora nos quedamos con, ya sabes, unas 4.400. Eso significa que, vale, podemos interceptar 2.200 misiles. Bien, ¿cuántos? Y además dimos 1.000, aparte de los 2.000 que se vendieron a gobiernos extranjeros. Entregamos otros 1.000 a Ucrania. Así que 1.000 misiles. Eso quiere decir que podrían interceptar hasta 500 objetivos rusos entrantes. Well, hell, just last Pero vaya, hace apenas una semana, ¿no fue así? Rusia lanzó el equivalente a más de 500 misiles en un solo día. the numbers Así que, como ves, los números no cuadran. La realidad es que Estados Unidos no tienen un sistema de defensa aérea eficaz. No lo tienen. No existe. air defense system. They don't have it. Does not exist. Sí, esto fue lo que dijo Donald Trump, Larry, en su entrevista con Fox News. ¿Cómo sería un buen acuerdo para ti? Bueno, para empezar, no hay ningún acuerdo que sea lo bastante bueno, porque los medios no lo van a cubrir. Estamos haciendo un gran acuerdo, vamos a lograr un gran acuerdo, o si no, simplemente volveremos y lo resolveremos por la vía militar. Pero esto sería más rápido. Probablemente sea mejor desde un punto de vista humano. Además, tiene algo positivo. Salva muchas vidas. Da igual si son del otro lado o no, se salvan muchas vidas. Pero estamos cerca de un acuerdo muy bueno. Y si conseguimos que sea bueno, perfecto. Si no, simplemente volveremos a empezar con el Departamento de Guerra, como lo llamamos. Y ha sido muy exitoso. Visteis lo de Venezuela. Fue una victoria en un solo día. Y esto en realidad ya es una victoria. Hemos derrotado a su ejército. Básicamente lo hemos derrotado. Preferiría lograr un acuerdo, porque así podríamos abrir el comercio de inmediato en cuanto se firme. La única garantía que necesito tener es que poco a poco estamos consiguiendo, creo, lo que queremos. Y si no conseguimos lo que queremos, lo terminaremos de otra manera.
If we don't get what we want, we're going to end it a different way. The question is, La pregunta es, Larry, él dijo que derrotamos a Venezuela militarmente. Yo no he visto ningún tipo de enfrentamiento entre nosotros. Yeah, that was an inside job. Three Sí, eso fue una operación interna. 3 personas que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro, estamos hablando de altos cargos, coordinaron y conspiraron con Estados Unidos para desactivar los sistemas de defensa aérea de Venezuela, con el objetivo de abrir el camino a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses para entrar y capturarlo. Una gran diferencia, ya sabes, una diferencia enorme con lo que está pasando ahora respecto a Irán. Esto no es una operación de un día, ni de 4 días. Esto lleva, fíjate, 3 meses y 2 días. Empezó el día 28, así que tienes todo marzo, todo abril, todo mayo y ahora el primer día de junio. Así que bueno, Trump ha perdido el control del relato. He's lost control of the narrative. Pero dirías que la postura de Irán se está endureciendo o suavizando. Bueno, a día de hoy es mucho más difícil. Dijeron, las negociaciones. Rompemos las negociaciones. No vamos a hablar con Estados Unidos hasta que vuelvan con un acuerdo serio y con un compromiso para detener las matanzas en Líbano y en Palestina. Dijo algo en esa misma entrevista, Larry. Dijo que el problema que tienes es el estrecho de Hormuz. Y esto fue lo que dijo sobre el estrecho de Hormuz. Pero eso fue muy impopular. En cuanto gané, se volvió increíblemente popular. Bueno, estamos ganando en Irán. Es una victoria total para nosotros. Quiero decir, teníamos que hacerlo. Mira, había 2 cosas. La primera, el estrecho tiene que estar abierto de inmediato y tiene que ser libre, sin peajes ni nada por el estilo. Y la segunda, que no pueden tener un arma nuclear. Eso es todo. Es muy sencillo. Y luego nos vamos a ir de allí. Y no necesitamos el estrecho. ¿Sabes? No lo necesitamos porque tenemos más. Ahora producimos, gracias a nosotros, a mí, más petróleo que Arabia Saudí y Rusia juntas, multiplicado por 2. Piénsalo, doblamos lo que ellos hacen. Sumas Arabia Saudí y Rusia, lo multiplicas por 2 y aún así estaremos mucho más arriba. Somos la superpotencia del petróleo, muy por encima incluso de Arabia Saudí, incluso de Rusia. That's a lie. That's flat out. Sí, eso es mentira. Eso no es cierto en absoluto. En cuanto al crudo, Rusia y China juntas producen más que Estados Unidos. Estados Unidos, si incluyes a Rusia y Venezuela. Sí, bueno, sí, pero me refiero a Rusia y Arabia Saudí. Arabia Saudí, sí. Si los incluyes, entonces se llega a esa cifra en la que, si miras todos los productos relacionados con el petróleo, incluyendo el gas natural licuado y demás, sí, Estados Unidos produce un poco más en total que Arabia Saudí y Rusia juntas. Sin embargo, el petróleo que produce Estados Unidos es, bueno, pongámoslo en términos de alcohol. Me gustó cómo lo explicó este tipo al que entrevistó Danny Davis, Art Berman. Ya sabes, tienes la cerveza ligera, tienes el vino y luego tienes los licores fuertes como el tequila o el whisky. Pues bien, el petróleo que produce Estados Unidos es ligero. Oil that the United States produces is light. It's like light beer. Es como una cerveza ligera. Sirve para producir gasolina y quizá combustible de aviación, pero no es buena y realmente no se puede producir diésel con ella. Así que, como resultado, es cierto que Estados Unidos es exportador neto de este tipo de petróleo ligero. Mucho de eso va a Europa, pero al mismo tiempo es importador neto de diésel. ¿Y de dónde obtiene ese diésel? Pues de Venezuela, de Arabia Saudí, del Golfo Pérsico, de Rusia. Así que Estados Unidos todavía no es independiente en materia energética, como dice Trump. De hecho, depende del diésel, que es el combustible más importante de la economía, porque mueve los camiones que transportan los productos de una tienda a otra. Así que ahí Trump o bien no lo entiende y le están mintiendo, o sí lo entiende y es él quien miente. No sé cuál de las dos es. ¿Qué tan grave es esta ruptura o este movimiento para Donald Trump? Por un lado,
dice que hay que abrirlo sin peajes ni ningún tipo de tarifa. Pero por otro, afirma que no necesitamos esta ruptura o este movimiento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es su propósito principal? ¿Cuál es su objetivo en este tipo de conversaciones? Tú hablas con ambos lados y al final lo que intentas es abrir este nivel de rendimiento. No se trata solo de Donald Trump. Aquí tenemos a Marco Rubio, de alguna manera pidiendo a la ONU que abra ese nivel de rendimiento. Esto fue lo que dijo Rubio. Para la ONU, ¿verdad? Como una institución, como algo que funcione, que pueda resolver problemas globales. ¿Cuál es el propósito de la ONU? Se suponía que la ONU debía ser un lugar donde los conflictos internacionales pudieran resolverse de forma pacífica. Ahora mismo hay un país que está tomando posesión, de manera ilegal y criminal, de una vía marítima internacional, que está atacando buques comerciales y colocando minas en el agua. No sé si la gente se da cuenta de lo grave que es esto, de lo inaceptable que resulta que un país dispare contra barcos comerciales, intente hundirlos o ponga minas en el mar. Ambas cosas son ilegales. Así que vamos a llevar este asunto ante la ONU. Is he talking about the United States? ¿Está hablando de Estados Unidos? Sí. La última vez que miré, sigue siendo Estados Unidos. Está disparando contra buques comerciales, lanzando misiles a las salas de máquinas. Eso no es Irán, eso es Estados Unidos. Así que sí, debería estar indignado por lo que hace su propio país. Mira, todo este fenómeno económico no se trata solo del cierre del estrecho de Hormuz, sino del daño que se está causando a la energía y, digamos, a la infraestructura de materias primas en Bahrein, Kuwait, Qatar, sobre todo, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. No tenemos ningún punto de referencia histórico para entender cuáles pueden ser las consecuencias o los efectos completos de esto. En los últimos, digamos, 150 años, o si contamos desde que el petróleo empezó a formar parte de la economía mundial, ¿cuándo empezó a ser un problema? 1890. Bueno, pongamos 1900. Así que hablamos de unos 126 años. Let's count that, the oil, the start of oil in the world economy. Did it start becoming an issue like 1890? Let's go to 1900. So 126 years. We have never had a situation where 20... Nunca habíamos tenido una situación en la que se cortara el 20% del suministro mundial de petróleo. Así que bueno, eso está cortado. Ya no hay más. No se trata de pulsar un interruptor y producir más. Hemos pasado de un nivel a otro más bajo y ese 20% se ha perdido. El 10% del gas natural licuado que venía de Qatar, su principal exportación, ya no está disponible. La producción de helio, un 44%, ha salido del mercado. Y si pensamos en el helio como un componente esencial para fabricar chips informáticos, lo que estamos viendo ahora, con la llegada de la inteligencia artificial y la llamada revolución de la IA, es que esa revolución está impulsada por ordenadores que funcionan en centros de datos. Y esos ordenadores necesitan chips. And so those computers have to have computer chips. And what's happened to the computer chip market? ¿Y qué ha pasado con el mercado de los chips informáticos? Pues que no. En lugar de estabilizarse, los precios están disparados ahora, porque hay escasez de chips. Y eso se debe a que el precio del helio está literalmente fuera del mercado. No va a volver a la normalidad en mucho tiempo. Lo mismo ocurre con los fertilizantes, la combinación de urea y azufre, esos dos productos que también proceden del Golfo Pérsico. Así que, a lo que voy, es que el mundo nunca había visto una interrupción en la cadena de suministro como esta. En la historia moderna, en los últimos 126 años, no hemos visto nada parecido. Por eso no podemos sentarnos y decir, vale, así es como se van a desarrollar los efectos, porque no tenemos ningún precedente. Vamos a ir descubriendo cómo se va a desarrollar todo esto. Pero se puede hacer una predicción que me parece razonable. Si ahora se ha cortado ese suministro, los otros productos que se fabrican a partir de esos materiales básicos van a reducir su oferta y sus precios van a subir.
Así que como mínimo, vamos a ver un fuerte repunte inflacionario a nivel global, no solo en un país, sino en todo el mundo. Y aunque Estados Unidos sea exportador neto de ese crudo ligero, estamos teniendo que pagar mucho más por el diésel, así que ese precio también está subiendo. Además, como hay escasez de petróleo, incluso del crudo ligero en algunas zonas, hay más competencia de otros países que quieren comprarlo. En resumen, nos enfrentamos, como mínimo, a un aumento de la inflación y a una desaceleración de la economía, es decir, a lo que se conoce como estanflación. Does ¿A alguien en Israel le importa lo que acabas de decir? No, in Israel, they're on. No, en Israel ya sabes, están así. Es como con tu hijo adolescente. Cuando tus hijos son lo bastante mayores para ir a la universidad y les das una tarjeta de crédito, ¿vale? Y no les gritas para que controlen lo que gastan, simplemente les dejas gastar lo que quieran y tú pagas la factura. Pues eso es Israel con Estados Unidos. Israel puede hacer lo que le dé la gana. Estados Unidos paga la cuenta. Israel nunca tiene que pagar. United States picks up the bill, Israel never has to pay. I think the message, Larry, for Lebanese and Creo que el mensaje, Larry, para el Líbano y para Hezbollah, desde el Líbano y desde Hezbollah, es que mientras Israel siga en la parte sur del Líbano, ellos van a atacar la parte norte de Israel. Esa es la realidad, y no va a cambiar a menos que Israel cambie su comportamiento en el sur del Líbano. Y no veo que Israel, ya sabes, vaya a cambiar sus políticas o retirarse del sur del Líbano en un futuro cercano. Y nadie parece en el análisis. ¿Tú ves algún tipo de nobody seems to in the United States? Do you see any sort of willing to do such a thing or put pressure on Israel? Well, that's what Iran now has done. And Bueno, eso es otra vez. Eso es lo que Irán ha hecho ahora. Y justo estoy viendo los titulares aquí en mi ordenador. Están cerrando el Bab el-Mandeb, lo están bloqueando, y ahora dicen que van a detener todo el tráfico que salga del estrecho de Hormuz. Hasta ahora, Irán permitía que los barcos pasaran, y los barcos, ya sabes, pagaban la tasa. Pero ahora, según parece, si la noticia es cierta, Irán ha dicho que no va a salir nada. Así que van a cerrarlo de verdad. Y claro, mind compensación de factores significa el impacto del ratio real. Ahora sí. On the world economy it's going to be real now. They can't pretend that this is just No pueden fingir que, bueno, esto es solo algo temporal. No lo es. Así que esto va a obligar a Estados Unidos a actuar, a ejercer presión. Bueno, lo que debería hacer, aunque no estoy seguro de que lo haga, es obligar a Trump a llamar a Netanyahu y decirle, basta ya con esta mierda. Vas a poner fin a tus ataques contra el Líbano, y eso se acaba ahora. Cortamos toda la ayuda, desde ya. Vale, eso sería un paso en la dirección correcta. Eso abriría la puerta para que Estados Unidos e Irán volvieran a sentarse a negociar. Pero no creo que eso ocurra, al menos esta semana. Y creo que ante este desafío de Irán, Estados Unidos va a intensificar su respuesta. Así que sí, lo que estamos viendo hoy es que esta situación va a empeorar. Hemos tenido, digamos, unas 8 semanas de relativa calma. Al menos los iraníes no estaban muriendo, pero ahora van a morir más iraníes. Y eso también significa que Arabia Saudí y Qatar van a tener que tomar una decisión. O cierran las operaciones militares de Estados Unidos desde su territorio, o si permiten que esas operaciones continúen como hace Kuwait, van a ser atacados. Van a sufrir daños importantes, más allá de lo que ya han sufrido. ¿Ves que la guerra empiece con un ataque iraní contra Israel por los ataques en Líbano? Israel quiere atacar Dahiyya. Quiere destruir Dahiyya ahora mismo. Han emitido un aviso de evacuación. ¿Cómo crees que va a reaccionar Irán ante eso? ¿Van a atacar a Israel? Sí, veo que, hasta ahora, Irán siempre ha esperado a ser atacado para responder. Pero en esta situación, creo que podrían avisar a Estados Unidos y a Israel
de que si Israel no detiene esto en las próximas 12 horas, van a atacar y destruir objetivos militares israelíes implicados en esas operaciones que están matando a libaneses y palestinos. Así que no me sorprendería que Irán decidiera hacerlo. Da la impresión de que ya están hartos. Creo que sí, que lo han hecho. Han decidido que, vale, esto ya ha durado bastante, porque el alto el fuego original se suponía que debía poner fin a todo esto. En cambio, Israel básicamente está diciendo, que os den, vamos a hacer lo que queramos. Así que ahora veremos si pagan un precio por ello. ¿Quién está apoyando activamente a Estados Unidos, facilitando los ataques estadounidenses contra Irán? Durante el fin de semana hubo ataques de Estados Unidos y una respuesta iraní en Kuwait. ¿Es porque están utilizando territorio kuwaití como base o como punto de origen de esos ataques? Sí, claro. Por eso fueron a por Kuwait. ¿Qué tienen en Kuwait, Larry, que sea diferente? ¿O los otros países, Arabia Saudí y Qatar, no quieren formar parte de esto? ¿O es que de algún modo son más cautelosos a la hora de involucrarse en esta guerra activa? Sí, por lo que entiendo, los saudíes han limitado la capacidad de Estados Unidos para usar aeródromos saudíes, especialmente la base aérea Príncipe Sultán, o PSAV, como la llaman, para operaciones militares contra Irán. Ya sabes, para cosas normales como mover tropas dentro y fuera, lo que podríamos llamar operaciones indirectas, sí, eso lo permiten. Pero no están permitiendo operaciones de apoyo de combate activo. Kuwait sí lo hace, y ahora Kuwait está siendo atacado, y creo que la intensidad de esos ataques contra Kuwait va a aumentar. Lo mismo con los Emiratos Árabes Unidos. No veo que los Emiratos den señales de querer echarse atrás o evitar una provocación. Así que, sí, esta podría ser una mala semana. La buena noticia es que tú y yo tendremos algo de lo que hablar con el coronel Wilkerson el viernes. You and I will have something to talk to Colonel Wilkerson about on Friday. Esos rumores sobre que los Emiratos Árabes Unidos estuvieron implicados en esos ataques contra Irán son solo eso, rumores, o participaron realmente en esos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. No estoy del todo seguro de cómo, ya sabes, creo que su papel fue más de facilitación. No tienen una fuerza aérea enorme, así que sea cual sea la participación o el papel que tuvieron, fue más simbólico. Fue más un gesto que algo con peso real que marcara la diferencia. Pero con o sin peso, eso los convirtió en un objetivo legítimo desde el punto de vista de Irán. Y me sorprende que no se haya causado más daño en los Emiratos Árabes Unidos. Como dije, en los Emiratos, especialmente Dubái y in the UAE, particularly in Dubai and Abu Dhabi. Larry, esto es lo que dijo Donald Trump sobre esta historia contra Irán. Sí, por cierto, no debería haber estado en Irán, pero Irán tiene la capacidad. Si no los hubiéramos atacado con los bombarderos B-2 hace 9 meses, ahora mismo tendrían un arma nuclear. Y sería una historia completamente distinta. Probablemente la habrían usado. Seguramente no los tendrías, no tendrías a Israel y probablemente no tendrías un Oriente Medio. Y entonces, a partir de ahí, ¿a dónde irían? ¿Hay algún tipo de prueba que respalde lo que acaba de decir? Oh, heavens no. I mean, he makes his stuff up. Oh, por Dios, no. Quiero decir, ya sabes, él simplemente se inventa sus cosas. Forma parte de su confabulación, ¿sabes? Se crea una historia en su cabeza, se la cree aunque no sea cierta, y luego la vende como si fuera verdad, repitiéndola una y otra vez. Sí, así que bueno, eso no tiene ninguna base. No hay ningún hecho detrás de eso, porque Irán no tenía un programa de armas nucleares. Lo dejaron bastante claro. Pero luego Estados Unidos tuvo que crear esa narrativa de que sí,
Habíamos lanzado esos ataques para impedir que Irán desarrollara una bomba nuclear. Y bueno, ya sabes, hemos visto esto en Estados Unidos una y otra vez. We've seen this from the United States over and over and over. We create the problem, and then we Creamos el problema y luego decimos que, como ese problema existe, tenemos que solucionarlo. Hicimos exactamente eso con Saddam Hussein. En nuestra invasión de 2003 dijimos que teníamos que detener sus armas de destrucción masiva, pero sabíamos que no tenía un programa nuclear, así que quedaban las armas químicas y biológicas. Bien, ¿de dónde demonios sacó Irak esas armas? Las consiguió de Estados Unidos, proporcionadas gracias a un programa de la CIA, un programa conjunto entre la CIA y el Departamento de Defensa, que incluía armas químicas como gas mostaza y agentes nerviosos, He y sarín. Todo eso se suministró a través de productos químicos precursores que Estados Unidos ayudó a conseguir y enviar a Irak. Así que aquí, una vez más, Estados Unidos está creando un problema, diciendo una y otra vez que ellos tienen una bomba nuclear y que hay que atacarlos. Y claro, llega un momento en que los iraníes piensan, ¿sabes qué? Si tuviéramos una bomba nuclear, nos dejarían en paz, igual que dejan tranquilo a Kim Jong-un y a Corea del Norte. Así que vamos a conseguir una. Eso podría llevar a Irán a hacerlo, sin duda. Y Trump en ese sentido tenía razón. Aunque Irán tiene la capacidad tecnológica y científica para construir un arma nuclear, la forma más fácil de conseguirla sería comprarla a Pakistán o a Corea del Norte. De ese modo, ya la tendrían, estaría probada, comprobada, y podrían decirle a Estados Unidos, mirad lo que tenemos. No. I think Donald Trump is forcing them to do that. Creo que Donald Trump les está obligando a hacerlo, porque no hay otra manera. Ellos no quieren esta guerra. No quieren una guerra continua en Asia Occidental, no solo contra Irán, sino también contra el Líbano, contra los gazatíes, contra los palestinos. Por eso tiene que haber una solución permanente a lo que está ocurriendo en Asia Occidental. No hay forma de negociar ni de encontrar algún tipo de alto el fuego o tregua temporal. Así que, ¿cuál sería el resultado para el pueblo iraní? Ninguno. What would be the outcome for the Iranian people? Nothing. Right. Yeah, no, it is. Exacto. Sí, claro. Como sabes, por tu religión, dentro del Islam chií existe una creencia fundamental. No se debe matar a inocentes. Si estás en guerra, no matas a quienes no combaten. Y esa ha sido una de las principales razones detrás de la fatua que emitió en su momento el Ayatollah Khamenei, afirmando que un arma nuclear, por definición, mata a inocentes. Es un arma indiscriminada, una que inevitablemente mata a no combatientes. E Irán siempre ha optado por evitar ese tipo de armas. Hicieron lo mismo con los agentes nerviosos y los agentes químicos que Estados Unidos ayudó a suministrar y equipar a Irak. Con Irak, Me refiero a Irak, porque Irán nunca respondió haciéndolo directamente. Así que creo que es una de esas cuestiones que son un principio fundamental. No es solo un concepto teológico limitado al clero, es algo que está presente en todas partes. Es una creencia fundamental dentro del Islam, al menos en la versión chií. Y corrígeme si me equivoco. And you can correct me if I'm wrong. No, you're right, totally right. 100%. no, tienes razón. Totalmente, 100%. Pero Larry, cuando se trata del estrecho de Hormuz, esos europeos están gritando, esto va contra el derecho internacional, esto nos perjudica. Pero nunca han condenado la ocupación del Líbano. Nunca han condenado el ataque a Irán. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Cuál sería su política? ¿Dónde está la menor señal de comprensión por su parte, o de influencia en la economía global, en el derecho internacional, o en la forma en que, ya sabes, la gente de todo el mundo percibe sus políticas? Son totalmente, de alguna manera dicen, no estamos contentos con Venezuela, pero cuando pasa algo, ahí están todos. Vamos a hacerlo. But when something happens, oh, we're all in. Let's do it.
Yeah, don't you love how they trot out international law when it's ¿Verdad que es convenient for curioso them? cómo sacan a relucir el derecho internacional solo cuando les conviene? Cuando Estados Unidos, en contradicción con ese mismo derecho internacional, invade Venezuela. Ni una palabra. Silencio total. Cuando Estados Unidos e Israel lanzan una guerra de agresión sin provocación, el mismo tipo de guerra que los nazis desataron sobre el mundo el 1 de septiembre de 1939, el mundo no dice nada. Y ahora, de repente, oh, esto es un escándalo, una violación del derecho internacional. Por eso mira, por eso las Naciones Unidas ya no tienen ninguna credibilidad, porque se han convertido en algo así como, si sirve a los intereses de Estados Unidos o de los europeos, entonces no es ilegal, es estupendo. Pero si molesta a los intereses de Estados Unidos o de los europeos, de pronto, por Dios, se convierte en un asunto internacional que hay que resolver. All of a sudden, by God, it's an international issue that has to be addressed. So this is. Así que esto es, creo que habrá otra, estoy seguro, una sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Ahora, Rusia estuvo al frente del Consejo de Seguridad de la ONU el mes pasado, y su mandato terminó el domingo. No sé quién lo preside en junio, pero quien quiera que esté al mando del Consejo de Seguridad va a tener una semana, al menos la primera, muy movida. Va a ser muy ajetreado. At least first week or so is going to be very busy. Isn't that ¿No es increíble que Rubio esté pidiendo a la ONU que abra el straddle para los musulmanes? Yeah, Sí, bueno. yeah. They Asking have you. destroyed UN. Han destruido la ONU, Larry, han destruido la ONU. Ya no hay ONU ahí. Exacto. Piensa en lo que hicieron con el caso de Israel. Cada vez vetaban cualquier cosa en contra de Israel. Y ahora están hablando de que la ONU nos ayude a abrir el estrecho de Hormuz. UN help us to open up the Strait of Hormuz. Yeah. Sí, bueno, podrías crear una canción para el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya sabes, los Beach Boys tenían aquella canción, Help Me Rhonda. Pues nosotros necesitamos inventar la letra de Help Me in Help Me. Algo así como, ayúdame a sacar a Israel de mi vida, podría ser uno de los estribillos. Pero bueno, mira, hemos hablado antes de esto, de la aparición de un nuevo orden mundial. Estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo orden mundial, el llamado Viejo Orden Mundial, el que ha estado vigente durante los últimos 81 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso incluye el sistema financiero de Bretton Woods, las Naciones Unidas, una especie de sistema político internacional. Luego entramos en los acuerdos comerciales, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y en todas esas otras instituciones, la Corte Mundial, el Tribunal Internacional de Justicia. Todo eso fue una infraestructura creada tras la Segunda Guerra Mundial, con la Convención de Ginebra. Y todo se hizo por el horror de lo que se había vivido durante la guerra, con ese compromiso de decir, vale, no queremos que esto vuelva a pasar. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues bien, ahora, todo ese sistema se está desmoronando. Las Naciones Unidas son hoy casi tan relevantes como lo era la Sociedad de Naciones en 1939. La Sociedad de Naciones llevaba entonces casi 20 años existiendo. Pero, ¿qué estaba haciendo para impedir la Segunda Guerra Mundial? Nada. Y aún así seguía existiendo. Creo que sus oficinas estaban en Ginebra, Suiza. Siguió existiendo hasta que se creó las Naciones Unidas, y entonces la Sociedad de Naciones desapareció. Así que ahora creo que estamos llegando a algo nuevo, un nuevo orden internacional, que en lugar de tener un Consejo de Seguridad de la ONU, donde el Reino Unido y Francia tienen poder de veto, ya sabes, esos dos países no pintan nada. Son países irrelevantes. Tienen buena gente. No estoy atacando a su población. Pero seamos sinceros, Francia y el Reino Unido son, básicamente, como chihuahuas sin dientes. Perros pequeñitos que ladran mucho, hacen ruido, pueden ser molestos, pero no muerden de verdad. Y en su lugar, habría que sustituirlos por la India. La India debería tener un asiento en esa mesa. India should have a seat at that table. You can make a case that actually Brazil
Se puede argumentar que en realidad Brasil, en términos de población, está entre los 10 países más grandes del mundo. Así que bueno, habría que hacerlo más justo. África no está representada de forma permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Algunos países africanos tienen turnos rotatorios, pero el continente como tal no está representado. Y sinceramente, América Latina, tanto central como del sur, tampoco lo está. Por eso necesitan crear un nuevo sistema. Y creo que ahí es donde entra todo este movimiento con Rusia, China y los BRICS. Hacia ahí es donde se dirige todo esto. La Marina francesa interceptó un petrolero procedente de Rusia en una operación conjunta con el Reino Unido en el Atlántico. Según se informa, el movimiento de estos buques viola las sanciones internacionales. Allá. ¿Existe alguna definición en el derecho internacional sobre las sanciones internacionales que sabemos que imponen Estados Unidos y sus aliados europeos? Sí. No, esto es una violación clara, así que espero ver una represalia por parte de Rusia. I expect to see Russia retaliate, so that's going to add another. Y bueno, eso va a añadir otra dimensión a todo esto. Pero oye, se me olvidaba, tengo que irme ya. Tengo otra reunión a las 11 en Turquía. O bueno, en realidad es en Islamabad. Así que no quiero que los pakistaníes se enfaden conmigo. Ya sabes, tienen armas nucleares. Gracias. Muchísimas gracias, Larry. Muy bien, amigo. Nos vemos el viernes. De acuerdo. Nos vemos el viernes. Adiós, hasta luego.